Bueno, muy buenos días para todos, espero que estén muy bien. Antes de comenzar, nos encantaría conocer de dónde nos están acompañando, qué cargo tienen, de qué empresa nos están y de qué ciudad vienen. Queremos conocerlos y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Santiago Acevedo, yo soy el gerente de operaciones de Cargorú, el agente de carga internacional del Grupo Vigía en Colombia. Y antes que nada, quiero agradecerles por haberse conectado a este espacio, por darse la oportunidad de seguir creciendo, de seguir aprendiendo. Y también quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de lujo el día de hoy, Leonardo Camacho, quien nos acompaña para hablar sobre los últimos cambios que ha tenido el CICETAC, cómo esto está relacionado con el RNS y pues finalmente cómo termina impactando el bolsillo de nosotros y de nuestras empresas. Leonardo tiene una trayectoria impresionante en la industria, ha trabajado tanto en el sector privado como en el sector público, en empresas de transporte terrestre de carga, también ha trabajado con desarrolladores de software para transporte y como contratista del Ministerio de Transporte en el diseño e implementación de nada más y nada menos que el RNS. Además, Leonardo ha sido docente en la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente es profesor en la Universidad de El Bosque en el programa de Administración y Producción de Logística Internacional. Leonardo, bienvenido a este espacio y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Santiago, buenos días y muy agradecido por la invitación porque pues son temas coyunturales que siempre requieren un grado de sensibilización y profundización de estos temas porque pues impacta a toda la cadena logística, no solamente al primer eslabón, sino en general a toda la cadena logística. Entonces, siempre he pensado que es fundamental pues primero entender cuál es el cambio y segundo, cómo es que impacta el cambio y cómo es que tenemos que seguir continuando, pues, abordando estos cambios al interior de las organizaciones, sea quien sea en la posición que se encuentre dentro de la cadena logística. Y de todas maneras, al final del ejercicio, determinar dónde puede uno encontrar o seguir encontrando puntos de inflexión donde uno pueda generar algún grado de eficiencia dentro de la organización. Porque al final del ejercicio, los costos de transporte dentro de toda la estructura de costos logísticos, pues es alto. Y obviamente yo trataré de llevarla a la conclusión general y final es de qué hacer con estos incrementos, porque un generador finalmente tendrá que tomar la decisión de si absorbe el incremento del costo y disminuye sus márgenes de rentabilidad con sus posibles consecuencias, o en su defecto, pues actualiza sus costos logísticos y traslada el sobrecosto al consumidor final, pero también tiene sus consecuencias. Entonces, se genera un paradigma muy importante. Leonardo, esto Bueno, ya es la tercera sesión que hacemos sobre CICETAC. ¿En qué nos vamos a enfocar el día de hoy? En los, bueno, es que en este mes hemos tenido cambios muy importantes en el CICETAC y es fundamental ahí entender qué fue lo que cambió, que disparó los costos para todos, ¿cierto? Entonces, pues explicarles cuáles son esos cambios. También quiero contarles, porque recientemente también el RNS se actualizó, tuvo una modificación, entonces esto afectó también a generadores y empresas de transporte, incluso también transportadores. Entonces les vamos a contar unas, unas cuantas novedades sobre esos cambios. Y Perfecto. recordarles a todos los generadores, aquí nos acompañan Santiago solamente generadores o también tenemos empresas de transporte, pues Estamos aparte de Vigía. abiertos. Y típicamente en los espacios anteriores también se han conectado empresas de transporte, incluso entidades gubernamentales. Entonces, es un público amplio. Aprovecho también este espacio para preguntarles de dónde nos están acompañando. Nos encantaría conocerlos. Sandra y Alejandra nos escriben en el chat que tienen problemas de audio. Quisiera saber si es un tema generalizado o si el resto nos están escuchando bien.
Acá ya veo que Diego nos contestó, entonces estamos ok para avanzar, Leonardo. Bueno, ¿hay problemas de audio para los que nos acompañan? Acá Leonardo nos están diciendo que ya se escucha bien. Sí. Y muy bueno es que que nos vayan contando en comentarios ahí en el chat eh, de qué es, si es empresa de transporte o si es generador de carga y que nos vayan formulando abiertamente si quieren o por chat privado preguntas al respecto. Perfecto, Leonardo, Bueno, y finalmente, iré si alguno con quiere las preguntas. participar abriendo el micrófono, también es viable. Bueno, entonces arranquemos, ¿cierto, Santiago? Adelante, Leonardo. Bueno, también me gusta que en el transcurso siempre lo acostumbro a hacer, si existe alguna duda, inquietud, la formulen inmediatamente y abordamos el tema, ¿cierto? Bueno, entonces, pues en este corto espacio de este webinar, optimización y cumplimiento, abordando los últimos cambios al CICITAC. Aquí, pues para los que quieran tener mis datos, aquí los ven en esta diapositiva. Bueno, el rol del generador de carga actualmente tiene tantos desafíos y y a su vez diseñar tantas estrategias que son claves, pero pues eh, tantos desafíos, yo quise más bien segmentarlos en 5 componentes importantes, coyunturales, por cierto, y que pues marca la pauta. Me concentro en algunos, quizás en otros componentes lo que hago es mencionar posiblemente alguna solución o planteamiento frente al problema, pero los grandes desafíos frente a la logística de un generador hoy en día están en estos 5 componentes. Costos logísticos, porque es que el CICETAC les impacta. ¿Por qué? Porque es un precio, es un piso mínimo y ya no es un piso de referencia, sino que es un punto en donde se deben pactar las relaciones económicas. Entonces, aquí siempre es importante hacer reflexiones sobre las variables que impactan directamente la estructura de costos del generador. Cumplimiento y responsabilidades, porque para todos, empresas de transporte, generadores y transportadores, pues tenemos que ajustarnos y acondicionarnos al cumplimiento de las obligaciones con el Ministerio de Transporte. Yo diría que ya bajo el actual gobierno ya paramos con el tema de normativo y de tanta norma que tuvimos a lo largo de estos 4 años. Sin embargo, entonces tenemos que ajustarnos al cumplimiento de esas obligaciones. Frente al componente de eficiencia o al desafío de la eficiencia, en donde el generador, incluso la misma empresa de transporte, de donde puede tener algún punto de inflexión que pueda optimizar la estructura de costos. Hay que saber dónde se pueden identificar oportunidades. Tecnología, pues porque es que a través de los tiempos logísticos nos van a empezar a medir cuánto nos demoramos el generador cargar y descargar mercancías. Aquellos que tengan contratos suscritos o aquellos generadores donde pactan que incluyen el servicio de transporte, pues tienen un problema particularmente porque el descargue no siempre depende o casi en el 99% de los escenarios es el destinatario a quien le corresponde realizar el proceso del descargue. Entonces, el tiempo logístico depende del mismo destinatario. Y si yo como generador pacto e incluyo el servicio de transporte, pues a mí me van a trasladar esos sobrecostos que se originen por exceso en los tiempos logísticos. Eso hay que solucionarlo e empezar a buscar cómo se puede resolver. Entonces, la tecnología, incluso la inteligencia artificial, marcará la pauta de aquí en adelante para muchos de los roles que se realizan en las empresas de transporte y también en los mismos generadores de carga. Y pues está el desafío de la seguridad, que ese sí nos impacta a todos en la cadena logística. Es claro, y hay que reiterarlo, que el sector de la logística y el transporte de carga es un sector supremamente hiperregulado. Pero ese laberinto legal hiperregulatorio pues genera
un exceso de normas, leyes y trámites burocráticos que al final van a saturar a toda la cadena logística, incluyendo yo, en mi opinión, el mismo sector público, porque eh, miren ustedes ahí, ven en la diapositiva, me puse a contar cuántos actos administrativos, incluyendo entre decretos, resoluciones, circulares, se han generado en los últimos desde el 2022 hacia acá. Y son más de 37 actos administrativos en todo su conjunto. Entonces, si uno divide, perdón, desde el 2013 a la fecha, si uno hace esa división en los años superiores al 2013, pues estamos hablando de casi 3 normas por año expedidas que afectan toda la cadena logística y el transporte terrestre en particular. Eso es excesivo. Eso también para la misma labor de la formulación de la política pública del ministerio, pues es difícil porque hay que controlar muchísimo y el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, puede que en algún punto sea muy difícil controlar tantas situaciones que quiere el ministerio controlar. Y esa hiperregulación pues genera consecuencias. El impacto de la carga normativa en los costos de operación es claramente uno de ellos, porque el CICETAC ya quedó planteado de que se va a actualizar las veces que sean necesarias durante el mismo mes. Este mes particularmente ya llevamos 2 actualizaciones que ya las vamos a ver en particular. Y la última actualización del 5 de junio es la que más mayor impacto está causando. Hay aumento de impuestos, se generan nuevos impuestos para el sector y a un aumento de impuestos y nuevas normas. Entonces, este año ya tenemos, creo que llevamos como 4 actualizaciones regulatorias, 4 actos administrativos actualizando. Y eso obviamente que conlleva otra serie de situaciones porque hay que actualizar los manuales de usuario, los instructivos, todo se debe actualizar. Aumenta, por ejemplo, un nuevo impuesto. Ya hay un nuevo impuesto para los mismos propietarios de los vehículos y ahora todo vehículo que sea superior a 10.5 toneladas de peso bruto vehicular, pues hay que hacerle una retención. Es un impuesto no tributario. Deben hacerle una retención y trasladar esos recursos a la DIAN para que la DIAN después se los pueda trasladar a la fiducia que constituyó el Ministerio de Transporte. Pero pues es una carga adicional para las empresas de transporte desde el punto de vista operativo y contable, incluso financiero. Aunque al final del ejercicio pues es un recaudo que ellos están realizando y que lo tendrán que administrar durante el mes. Aumenta las responsabilidades, hay que implementar nuevas medidas, muchos controles, la carga ya operativa no solamente está recayendo en la empresa de transporte, sino que también se le está trasladando al generador. Puede que llegue a aumentar la competencia desleal, eso es claramente visible porque ¿qué termina siendo mejor? Esto aumenta la informalidad en el sector, entonces es bien sabido que hay muchas empresas de transporte que no se dedican a la formalidad como tal, sino simplemente a vender un manifiesto y no importa en qué condiciones está el vehículo o que se le realice un estudio de seguridad al conductor y propietario del vehículo, eso no importa, solamente lo que interesa es una retribución económica por un documento y que entre comillas es legal porque está reportado al Ministerio de Transporte. Eso puede hacer que aumente la competencia desleal y la informalidad. Más costos, menos eficiencia y un golpe directo a la competitividad. Porque por un lado, pues aumentando los costos del CICETAC, ¿cierto? Y que sea necesario ir trasladando esos costos en la misma cadena, pues al final el que tendrá que asumir, pienso yo, será el consumidor final. Todos sabemos que todas las mercancías en este país se movilizan vía terrestre, que todavía es muy pequeño el porcentaje de mercancías que se transportan en otros modos de transporte, en el ferroviario o en el fluvial. Entonces, el 85% de las mercancías se mueven vía terrestre. Entonces, todo lo que se mueva vía terrestre, pues tendrá un impacto significativo. Y actúa como barrera de entrada para nuevas empresas. Eso es posible. Sin embargo, a raíz de la flexibilización de los requisitos como para habilitarse uno como empresa de transporte, pues puede que encontremos más empresas de transporte nuevas en el mercado
del año pasado a lo que viene de este año. Sin embargo, todavía no hay conocimiento ni cifras de de cuántas nuevas empresas se han creado bajo esa flexibilización de los requisitos. Solamente aplica para pequeños propietarios. Y pequeños propietarios en este país solamente son aquellos que tengan hasta 3 vehículos. Hasta ahí es pequeño propietario. Los generadores tienen unas responsabilidades explícitas y unas no implícitas en la norma, pero yo siempre las formulo y las planteo por la necesidad de atender también esas actividades adicionales. Entonces, para recordarles a los generadores cuáles son sus responsabilidades explícitas y qué deben hacer frente a esa situación. El primero es pagarle frente a la empresa, y aquí vamos abordando de una vez cambios recientes formulados en las últimas resoluciones. Pagar el frente a la empresa de transporte de acuerdo con la factura, en la oportunidad y términos establecidos, salvo pacto en contrario. Aquí hubo un cambio importantísimo, porque y primero hay que entender que los generadores de carga tienen una opción que se llama control de empresas, y allá esa opción, que también pienso yo es lo mejor que pudo haber hecho el Ministerio de Transporte, porque eso ayuda a mitigar varias situaciones de riesgo para el generador. Entonces, esa opción se diseñó para que el generador pueda autorizar qué empresas de transporte pueden generar documentos de transporte, es decir, con qué empresa de transporte yo quiero trabajar en el país, aquí en Colombia. Yo ingreso y la autorizo. Sin embargo, también tiene un dato adicional que el generador debe informar. Cuando digitan el NIC del proveedor con el que quieren trabajar, él por defecto les trae 5 días hábiles. Ese dato hay que entenderlo, es como el plazo que le va a entregar el generador a la empresa de transporte para subir la facturación electrónica. Recuerden que desde el 2024 se hizo obligatorio que las empresas de transporte tienen que subir facturación electrónica al RNS. Eso como para establecer como único método para que el generador termine utilizando ese método, que sea por aceptación de la factura electrónica. Es mucho más fácil y mucho más cómodo, sin embargo hay que hacer unas tareas adicionales para que el generador acepte la factura. Entonces, no hay que entenderlo como el plazo acordado con mi proveedor de transporte para facturar. Es el plazo para subir la factura electrónica del RNS. Está limitado a 90 días. Entre más plazo, pues digamos que el generador le entrega una operación mucho más cómoda a la empresa de transporte para estar subiendo facturas electrónicas al RNS. La siguiente responsabilidad que explícita en la norma es pagar los valores correspondientes por el carga, descarga y transbordo de la mercancía, los cuales podrán quedar contemplados dentro del respectivo flete. Sin embargo, ningún servicio conexo está considerado incluido en la estructura de costos del CICETAC. Deben pactarse por separado, pero puede incluso incluirse dentro del mismo valor del flete y es una opción viable. Hoy en día el ministerio está hablando de que eso de las relaciones entre empresa de transporte y propietario de vehículos debe quedar por separado, pero pues eso ya es otra historia. Pero que efectivamente sí se puede hacer, incluir dentro del valor del flete, se puede hacer y no tiene ninguna complicación. De hecho, es mejor, recuerden que los servicios conexos, hay muchos servicios conexos que pueden generar IVA. Y para la empresa de transporte eso puede ser un tema complejo, meterse ya con el tema del IVA. Entonces, entre generador y empresa de transporte no hay ningún problema, ¿cierto? Cargar o descargar la mercancía dentro de los tiempos pactados hoy en día son remunerados. Y desde que se expidió el decreto 1017 y con las resoluciones posteriores actualizando el RNS, pues el Ministerio de Transporte efectivamente está midiendo los tiempos logísticos. Y aquí sería muy bueno que nos llegaran a formular muchísimas preguntas frente al mecanismo de recolección de los datos a través de dispositivos satelitales. Se suponía que los tiempos pactados se estarían midiendo a partir del 1 de diciembre del 2025 en adelante.
efectivamente eso sí está pasando. Entonces, como primer punto elemental, desde la expedición del decreto 1017 se planteó y se formuló que es necesario incluir dentro de lo que yo estoy calculando en el CICETAC tiempos logísticos o, en su defecto, horas logísticas para cargues y descargues. La norma no fue muy clara y está dando muchas interpretaciones. Sin embargo, yo pienso que, bueno, dos cosas muy importantes. La norma trata de sugerir que hay que calcular 8 horas logísticas para cargue y 8 horas para descargue por separado, ¿cierto? Y no son computables, no se pueden, no quiere decir que si yo cargo en 2 horas y me sobran 6, esas 6 las puedo trasladar para el descargue, no. Son escenarios diferentes. Y la norma trata de sugerir precisamente que sean 8 y 8. Sin embargo, está abierta la posibilidad de que las partes puedan pactar tiempos logísticos. Y eso es netamente viable y es posible y así debe ser. Entonces, si entre generador y empresa de transporte acuerdan que mis tiempos logísticos, yo como generador, es de 1 hora para cargar y 1 hora para descargar, pues en esa misma línea la empresa de transporte pues podría hacer los cálculos en el CICETAC y llegar a plantearle al generador un valor de flete para esas operaciones. Sin embargo, si a mí me preguntan qué es más conveniente, porque es que puede suceder cualquier cosa, Santiago, en una operación de carga y descarga. Algo puede fallar, ley de Murphy, si algo puede fallar, puedo tener un procedimiento, toda la estructura física o tecnológica, todo lo que sea necesario para los procesos de carga y descarga, incluyendo los procesos documentales. Pero si algo puede fallar, falla. Eso es ley de Murphy. Entonces, yo siempre recomiendo, hagan un primer ejercicio, un estudio de tiempos y movimientos y evalúen, señores generadores, cuánto se demoran ustedes cargando y descargando. Y determinen cuáles son esas variables que están incidiendo para que los cargues y descargues puedan ser muy altos, muy demorados. Ahí saldrán una serie de variables que puedan estar incidiendo, la infraestructura, los pocos muelles, poca tecnología, muy poco recurso humano, procesos documentales deficientes, muchas situaciones se pueden presentar. Entonces, a raíz de eso, pues hay que plantear un plan de acción. Termina siendo mucho mejor que entre generador y empresa de transporte consideren unas horas logísticas adicionales de tal suerte que quede contemplado cualquier posible escenario que pueda presentarse en un proceso de carga y descarga. Sale más barato para todos, Santiago, más barato acordar más horas logísticas que pagar stand-by de acuerdo a cómo quedó consignado en el decreto. Después del incremento del salario mínimo de 2025 a 2026, pues por ejemplo, la hora logística de una tractomula pasó de 110.000 o 120.000, me parece, a 175.000 pesos. Es muy elevado, estamos hablando de un 24% de incremento. Y un vehículo rígido quedó como en 110.000 pesos la hora. Mientras que en el CICETAC, una hora logística para una tractomula exageradamente puede estar en 85.000 pesos. Entonces, es más barato plantear horas logísticas adicionales y cubrir cualquier posible escenario frente a demoras en los cargues y descargues. Leonardo, tenemos una Señor. pregunta del público de Carolina Salamanca, muy en línea con las horas logísticas para los cargues y los descargues. Nos pregunta si es posible pactar este tiempo, si es válido pactar menos de 8 horas y si no estaríamos sujetos a revisión por parte de la Superintendencia de Transporte. Es válido porque si ustedes van al CICETAC, el CICETAC les permite colocar desde una hora logística para cargues y descargues. Si fuese tal cual como dice la norma, pues el ministerio automáticamente le colocaría a uno las 8 horas para cargue y las 8 horas para descargue. Perfecto, ¿Qué y se tenemos otra. entendió? Que si las partes pactan 1 hora y 1 hora, 2 horas logísticas en total, y hay exceso en tiempos logísticos, pues se supone que van a empezar a correr a partir de la tercera hora.
Perfecto. Y tenemos otra pregunta de Diego Fernando Aguilar que nos dice si los conceptos de cargue y descargue, cuando ameriten cobro, deben estar indicados en la factura y detalladas o se pueden incluir dentro del valor del flete en la factura. Son dos situaciones totalmente diferentes, lo que sucede entre generador y empresa de transporte y de la empresa con el propietario del vehículo. En esa última sí es obligatorio discriminar los valores, dice la norma. Pero entre generador y empresa de transporte, pues ya lo que determinen las partes. Yo siempre sugiero qué es lo más conveniente. ¿Mm? La norma me lo permite. Perfecto. Y tenemos una última pregunta de esta sección. Nos dice Daniela Grajales, ¿qué pasa si ese tiempo que se pactó de cargo y descargue, pues en realidad se termina demorando más o menos de lo que inicialmente se pactó? Sí, esa pregunta es muy buena, Santiago. Si se demoró menos de lo pactado, pues no pasa nada. Ese tiempo no utilizado no me lo devuelve en plata. Ha dicho el ministerio en muchos espacios que la idea es llegar a ese escenario en donde sí se pueda determinar con exactitud cuál es el tiempo que se debería considerar para una operación de carga y descarga. Pero si me sobra tiempo, no pasa nada. ¿Mm? Distinto es que yo le dije a mi empresa de transporte necesito el carro a las 7 y el vehículo no llegó a las 7, y esa fue la fecha y hora de la cita para el cargue. Y el vehículo llegó hasta las 12 del día. Y para hacer la operación del cargue yo tenía que haber contratado o recurso humano o maquinaria para poderlo hacer. Una montacarga, una grúa, cualquiera sea la situación. Y eso me genera a mí un costo como generador. La norma incluso me permite hacer ese tipo de recobros hacia la empresa de transporte porque se generó un incumplimiento. Y puede ser que haya sido porque el conductor se quedó dormido o porque el conductor, no sé, presentó un choque simple durante el recorrido, cualquiera sea la situación, pero no se resolvió. Nunca hubo fuerza mayor o caso fortuito y nunca se resolvió. Entonces la norma me permite hacer ese tipo de recobros. Perfecto, ¿Y qué Leonardo. pasa? Bueno, el otro escenario es si hay de más, si hay tiempo en exceso. Las partes acordaron tiempos logísticos y determinaron que, por ejemplo, eran 4 y 4, 4 para carga y 4 para descarga. Pero si el vehículo se demoró más del tiempo, perdón, el proceso de carga y descarga se demoró más del tiempo acordado, supongamos que el carga eran 4, pero se demoraron 10, hay un exceso en 6. Y que el descargue se pactaron 4, pero se demoraron 10. Hay otras 6 horas adicionales. En total son 12. Cuando lleguemos a un escenario restrictivo de parte del Ministerio de Transporte, lo que va a suceder es que para la empresa de transporte, como él le va a traer los tiempos logísticos trasladados por el satelital, pues él tendrá que hacer un recálculo y agregarle en el proceso del cumplido del manifiesto el sobrecosto al propietario del vehículo. Y si hablamos que fueron 12 horas eh, por 175.000 pesos, estamos hablando que la empresa de transporte tiene que pagarle al propietario del vehículo 2 millones, algo más de 2 millones de pesos por esas 12 horas. Es un sobrecosto importante. Y el problema va mucho más allá porque el ministerio no le permitiría hacer el cumplido del manifiesto a la empresa de transporte si no incorpora eh, estos valores. Ahora, el tema va mucho más allá porque eh, de superar el porcentaje de tolerancia para los cumplidos, pues la empresa de transporte se puede bloquear. Y el tema sigue yendo mucho más allá, Santiago, porque recuerden que el cumplido del manifiesto ya adquirió, es un título valor, tiene presta mérito ejecutivo, tiene las mismas características que tiene el manifiesto. Eso sí es nuevo, eso quedó con el decreto 1017.
Perfecto, Leonardo, Pero, muchas gracias por pero tu... por ahora no estamos en ese tema restrictivo de parte del Ministerio de Transporte. Pero vamos a llegar allá. Bueno, viene un cambio de gobierno, no sé qué pueda pasar después del 7 de agosto o antes del 7 de agosto. Bueno, incluso Perfecto. Santiago, yo ya estaba escuchando muchos comentarios en el sector de qué va a pasar con todos estos cambios regulatorios que ha hecho el Ministerio de Transporte en estos 4 años. Muy marcado en los últimos tres, después del último paro camionero. No va a pasar nada. Todo lo que ya está planteado en la norma continuará y nada de esto se va a derogar. Es muy difícil, no creo. Ya el CICETAC seguirá siendo un parámetro de referencia obligatorio para pactar las relaciones económicas, hacia arriba, un piso mínimo. No hay un techo, entonces hacia arriba lo que acuerden las partes no importa, pero hacia abajo no es posible. Seguirá la restricción en la expedición del manifiesto, tendrá que ser igual o superior al valor del CICETAC. El reconocimiento del stand-by por exceso en tiempos logísticos continuará sin ningún inconveniente. Sin embargo, ahí no sé si arranque antes del 7 de agosto. Si no arranca antes del 7 de agosto, no sé qué podría pasar después. Ese sí es el único escenario que no sé qué pueda pasar. Ok. Tenemos otras preguntas del público, pero sugeriría, Leonardo, si te parece, vamos avanzando y abrimos hacia Bueno, la, otra responsabilidad el explícita final. para todos es adecuar la logística para la ubicación de los vehículos de transporte bueno, otra cosa muy importante y es el tema de los tiempos logísticos. Eh, Dicho por el mismo ministerio, hay que adquirir un grado de maduración, de implementación y maduración muy importante frente a este nuevo escenario de medir los tiempos logísticos a través de la tecnología, que es algo muy novedoso y me parece muy acertado. Eso hay que medirlo para saber qué pasa en los sitios de carga y descargue. No solamente el generador, porque pues hay otros puntos donde se realizan cargas. Entonces están las sociedades portuarias, están los terminales marítimos, están los procesos de carga. No es exclusivo de las bodegas del generador de la carga. Y todo hay que medirlo. Entonces entramos en un periodo de maduración que arrancó en diciembre. Bueno, digamos que duró todo el 2025, pero vamos, este 2026 también esa misma dinámica. ¿Y por qué razón? Porque es necesario tener un grado de confianza y confiabilidad de que los GPS sí es el mecanismo acertado para medir los tiempos logísticos. ¿Por qué razón? Porque es que pues, hay que tener muy claro que el GPS sí puede tener cobertura al 100% en todo el territorio nacional, donde sea. Que el satelital no se va a desconectar o no lo van a desconectar. Que el satelital va a estar marcando el tiempo una vez entre la geocerca. Por ahí vi una pregunta de la geocerca, ya ahorita la respondemos. Que el dato del tiempo logístico reportado por el satelital no vaya a ser manipulable por ninguna de las partes que intervienen en el proceso. Y si es manipulable, entonces, ¿cuáles van a ser las medidas de sancionatorias que van a haber al respecto? Cuando lleguemos a ese grado de maduración de esta herramienta, muy seguramente ya se vuelve un escenario restrictivo. Yo lo haría de esa manera. Hay que estar 100% seguros de que el satelital me brinda esa posibilidad. Siguiendo con la responsabilidad explícita, entonces adecuar la logística para la ubicación de los vehículos de transporte en sitios de carga y descarga en los lugares de origen y destino. Adecuar la logística para la ubicación de los vehículos está relacionado con la infraestructura. Entonces, hay muchos generadores que yo he visitado y no tienen mucha disponibilidad de muelles y eso es una dificultad porque la poca disponibilidad y una alta demanda de despachos, eso perjudica al final porque eso puede aumentar los tiempos logísticos. Es necesario, por ejemplo, que los generadores manejen o se vayan acomodando a implementar turnos, citas para carga y descarga y turnos de enturnamiento. Franjas horarias.
de acuerdo a la capacidad que tenga el generador para poder realizar procesos de carga y descargue. Pero eso ya es una necesidad y una obligación hacerlo. Diligenciar el RNS con información exacta y fidedigna de acuerdo con los parámetros establecidos por el Ministerio de Transporte y se hace a través del RNS. Esa obligación para el generador viene desde el año 2013 y esto nació con el decreto del 2228. Y desde allí se supone que el generador debería estar reportando información. Recuerden que el no suministro de información, cuando la autoridad competente lo ha requerido, se considera una infracción a una norma en el transporte, que es sujeto de una investigación administrativa y una posible sanción. ¿Que desde cuándo debería estar haciendo el generador la tarea? Desde el 2013. Pero pues aquí tendríamos un escenario de discusión muy interesante, pero no nos vamos a ahondar en ese detalle. Una parte es adelantada, o gran parte, o casi el 100%, el 90% de la tarea es adelantada para el generador por la empresa de transporte, porque todos estos datos están materializados en la remesa, cuando la empresa de transporte hace la remesa. A mí me corresponde como generador de informarle al ministerio cuál fue el valor acordado para esa operación. Y eso lo hago a través del RNS. Existen 5 métodos, bueno, existían 5 métodos. El ministerio ha ido colocando restricciones para los métodos de periodos anteriores, pero pues en la remesa está todo. Esto sí ya son nuevas responsabilidades explícitas en la norma para los generadores. Aceptar la factura electrónica emitida por la empresa de transporte en el RNS y es obligatorio desde el 1 de enero del 2025. De ahí en adelante es el único método que el generador debe utilizar para aceptar la factura electrónica, informarle al Ministerio de Transporte cuál fue el valor acordado por cada operación y pues de esa manera yo estaría cumpliendo con lo que me pide el Ministerio. De 2024 hacia atrás, el generador debe utilizar cualquier otro método de los que están vigentes y disponibles para cumplir con esa obligación. Pero ya no puedo utilizar, hay muchos generadores que estaban utilizando el método del programa ejecutable para hacer un reporte masivo. Ya no es posible para operaciones del 1 de enero de 2025 en adelante. Si lo usan, pues les va a salir un error y el ministerio no les va a recibir ese dato. Establecer el plazo para el cargue de la facturación electrónica a su proveedor. Él le va a mostrar el RNS, le muestra 5 días, pero si tienen un pacto diferente, pues prima el pacto. Ahora bien, el pacto, si existe un pacto, pues pacto debe estar materializado en un contrato de transporte. Otra responsabilidad explícita es que bloqueará a la empresa de transporte por no aceptar facturas electrónicas. Eso sí es algo nuevo, pero creo que hay un mal planteamiento. Entonces, señores generadores, resulta que con la última resolución que el ministerio generó, resulta que las empresas, si el generador no acepta facturas electrónicas a partir del 1 de enero de 2025 en adelante, pues resulta que es la empresa de transporte la que se va a bloquear una vez superado el porcentaje de tolerancia permitido para acumular facturas electrónicas sin aceptar. Rarísimo, ¿cierto? O sea, si yo generador no hago mi tarea, pues se bloquea mi proveedor de transporte. Así quedó planteado y se supone que este control se va a activar el 1 de julio. Muy arriesgado porque el 1 de julio ya está encima. Estamos a 8 días. Es una decisión muy arriesgada porque, pues digamos que operativamente se tome todo el mes de julio y en agosto ya tendríamos los efectos. Pero imagínense en cuántos generadores hay en este país que ni siquiera conocen del tema. Hay muchos. Y hay algunos que conocen del tema, pero tampoco se han tomado la tarea de empezar a interactuar con el RNS y empezar a atender esas actividades. Pues yo creo que un impacto muy fuerte pasaría en toda la cadena logística. ¿Y cuántas empresas no empezarían a bloquearse? Es una decisión muy arriesgada. Esperemos a ver qué pasa.
Yo sinceramente no creo que arranque este control, mucho menos una aceptación automática. La siguiente responsabilidad explícita es realizar un registro en el RNS para el transporte privado de solamente por ahora de mercancías peligrosas, pero esto va a ser extendido a todo tipo de mercancías. El ministerio quiso empezar únicamente con mercancías peligrosas. ¿Y qué significa esto? Que si un generador tiene dentro de su actividad económica la producción y comercialización o importación y comercialización de mercancías peligrosas y lo hace a través de vehículos propios, eso se llama transporte privado, pues tendrá la obligación de hacer un registro en el RNS. Esa opción ya existe en el RNS. Si yo soy generador y me fijo en el menú de opciones que existe en el RNS, ya aparece. Estamos esperando es que el ministerio dé vía libre para que el generador comience a hacer este registro que es obligatorio. Leonardo, antes de continuar, tenemos una pregunta de Merian. Justamente nos mencionaba el tema de cómo sugieres resolver el problema de la definición de las geocercas. Sí, eso es muy importante, Merian. Si tú eres generador o empresa de transporte, los dos hoy en día tienen que estar interactuando y hablándose constantemente. Una geocerca, entre más decimales tenga, aquí veo que nos acompaña alguien de Control T y él nos puede reafirmar ese concepto que yo les voy a transmitir. Eh, Hay más exactitud cuando la geocerca tiene más decimales, ¿ya? Entonces, incluso el ministerio valida ese dato. Entonces, menos decimales significa que la geocerca es muy grande. Y cuando es muy grande y el vehículo entra a la geocerca, pues se dispara el cumplimiento de la fecha y hora de la cita para el cargue. Es decir, comienza a correr el tiempo. O el taxímetro, para ponerlo en términos coloquiales. A más decimales, pues más exactitud con el sitio de cargue o descargue. ¿Cuánto sugiere el ministerio? 7, 8 decimales, o creo que lo mínimo son 6 decimales, no estoy muy seguro. De pronto el de Control T debe tenerlo muy claro cuántos decimales permite ese campo. ¿Hay más preguntas, Santiago, o continuamos? Tenemos otras preguntas. Tenemos una de Nicolás Cano que nos dice cómo opera esta regulación para los vehículos de una flota propia, flota privada. Bueno, si es una pregunta desde la posición de un generador que tiene flota propia, porque son dos escenarios. Generador con flota propia, pues no aplica ninguna regulación de todo lo que el ministerio ha generado en estos últimos 9 años. Si es mercancía peligrosa, lo único es que sí hay que hacer un registro, pero él nunca va a pedir cuánto factura por el servicio de transporte o nada de esos datos. Simplemente pregunta qué mercancía es, con qué placa de vehículo y no sé si vaya a preguntar conductor. No es más. Pero si es empresa de transporte con flota propia, hay muchísimos vacíos. ¿Por qué hay muchísimos vacíos? Porque generados por el mismo Ministerio de Transporte. Porque el ministerio permite que cuando sea un vehículo propio de la misma empresa de transporte, pues podrá generar el manifiesto con valor de flete cero en el manifiesto, valor a pagar cero en el manifiesto. ¿Por qué razón? Porque no hay intermediación, no hay relación. Recuerde que las relaciones económicas se pactan entre las partes entre generador y empresa de transporte y de este con los propietarios de los vehículos. Pero pues yo con yo no hay ninguna relación, ¿cierto? Yo con yo, empresa de transporte es un yo con yo por ponerlo en términos también coloquiales. Ahí no hay ningún tipo de relación. Por eso es que se permite poner cero en el manifiesto. Y obviamente al poner cero en el manifiesto, pues abre la puerta a muchos escenarios. Esto incluye también los vehículos en leasing o en renting. ¿Por qué? Porque yo soy el que tiene ese activo para generar, con el que yo percibo ingresos. Entonces, si yo soy empresa y tengo vehículos propios, yo incluso en mis investigaciones que realicé, Santiago, encontré una respuesta que generó
el grupo jurídico del Ministerio de Transporte a un derecho de petición de una empresa de transporte que opera en los llanos y se dedica exclusivamente al transporte de materiales pétreos y de hidrocarburos, pero en pozos petroleros. Y contrata vehículos bajo administración. Paga una mensualidad al dueño del vehículo y él utiliza el vehículo para hacer todos los movimientos habidos y por haber. Y le preguntaba al ministerio que si en esos escenarios de un contrato de administración con un tercero, pues podía colocar en el manifiesto cero. La única respuesta que tenía que dar el ministerio es no, porque se trata de un tercero y los contratos de administración con terceros, aunque están regulados por lo civil, no están permitidos dentro de las normas en el transporte. Hay que ponerle valor de valor a pagar en el manifiesto. Pero pues el ministerio respondió una cosa totalmente distinta, que cuando se trate de vehículos propios, la empresa puede colocar cero en el manifiesto y que incluso si coloca un valor inferior por debajo del CICETAC con el vehículo propio, no sería objeto de investigaciones administrativas. Importante lo que estoy diciendo, nunca sería objeto de investigación administrativa. Abre la puerta a la posibilidad de que el que tenga carro propio, pues facture también por debajo del CICETAC al generador. Ahora bien, como hay tantos vacíos, pues el ministerio en los espacios de socialización ya está diciendo que ni el valor a pagar ni el valor del flete pueden estar por debajo del CICETAC, pero es que no quiere aclarar qué pasa, porque eso aplica para cuando hay una relación, cuando yo contrato terceros. ¿Mm? Pero yo con yo es un escenario totalmente diferente. Y un concepto emitido por el grupo jurídico se entiende que es jurisprudencia sobre la norma y aplica para todos. ¿Hay más preguntas? Bueno, muy interesante este concepto para que lo sigamos discutiendo en los siguientes espacios. Así es, así Eh, es. Sugeriría que hagamos dos respuestas para continuar Ok. a dos preguntas. La primera sería Alejandra Bativa, que nos dice, como el control de tiempo se hace por satelital, ¿cómo puedo informar al sistema que el conductor terminó? Pero, por ejemplo, si se puede quedar en alguna capacitación, pero ya terminó en su operación de cargue. Y me imagino que el vehículo se mantiene en el mismo punto satelital. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, aquí hay dos cosas importantes, porque los generadores, yo no sé si Alejandra sea generador de carga o empresa de transporte. Dame un segundo que mi, mi computador quiere. Tranquilo. Aprovechando, Alejandra, pues nos encantaría conocer de qué empresa nos acompañas hoy. Bueno, entonces respondámosle a Alejandra. Alejandra es de generador de empresa de transporte. No nos ha contestado. No nos ha contestado. Como el control de tiempo se hace por satelital, ¿cómo puedo informar al sistema que el conductor terminó, pero, por ejemplo, se queda en alguna capacitación, pero ya terminó su operación? Entonces, según la norma, eso se controla a través de las fechas y horas de citas, llegadas y salidas, tanto de carga como de descarga. Todo eso lo informa el satelital a la empresa de transporte a través de una empresa de monitoreo de flota o a través de la misma empresa de transporte o directamente por el proveedor del satelital. Pero todo canalizado por la empresa de transporte y de ahí llega por la empresa de transporte, por la empresa de monitoreo, directo al RNS. Entonces se supone que ahí tendría que estarse controlando lo que ella nos pregunta. Sin embargo, hay que implementar buenas prácticas de parte del generador. Y es que no permitir que los vehículos pernoten en los sitios de cargue o de descargue, sino que hay que evacuarlos y retirarlos de los puntos. No obstante, pues también el ministerio da la posibilidad de que si los tiempos logísticos deben ser modificados por cualquier razón, pues lo permite hacer.
Entonces, eso se puede hacer. Sin embargo, pues no es tan recomendable porque si existe frecuencia, repetición de esa situación, pues podría llegar a pasar algo de parte de la Superintendencia de Transporte, que entraría obviamente a investigar, ya a evaluar por qué es repetitivo la modificación de los tiempos logísticos. Por ahora yo no creo que eso esté pasando porque estamos como te decía Santiago, estamos en un proceso de implementación y maduración de este mecanismo. Y Alejandra sí es generador, nos está acompañando de helados Popsi. Y En los gracias, próximos, qué bueno. gracias Leonardo por la respuesta. Hay una pregunta muy importante de Julián Pinto, aprovechando este último cambio en el CISTAG en donde se incluyen nuevas tipologías de vehículos livianos. Nos pregunta Julián, sin duda, las eficiencias debemos empezar a trabajarlas en los tiempos logísticos, sobre todo en tránsitos cortos. Mi duda es, para los nuevos vehículos tipo camionetas en las operaciones de última milla, los tiempos se calculan de la misma manera que para vehículos tipo tractomulas, por ejemplo. Sí, igualito. No importa el tipo de vehículo, la metodología es la misma. Yo creo que Juliana es como está planteado desde de cara al generador, pero el escenario es el mismo y el sobrecosto va a ser el mismo. Bueno, para el caso de las camionetas, voy a avanzar dos diapositivas rápidamente para que entremos a estos Perfecto. temas de CICETAC y poder complementarle la respuesta a Julián. Entonces, para todos los generadores de carga, aunque no están explícitas en la norma, yo siempre lo recomiendo porque es necesario hacer este tipo de actividades. Otras responsabilidades inherentes a las que se encuentran explícitas en la norma, necesarias y obligatorias para todos. Resulta que como yo soy el dueño de la carga, ya, yo soy el dueño de la mercancía que necesita ser transportada y por eso contrato una empresa de transporte para que lo haga con un carro propio, con un carro de tercero, pero yo soy el dueño de la mercancía, tengo la necesidad de obligatoriamente auditar cómo es que mis proveedores de transporte reportan la información al Ministerio de Transporte de mi mercancía y les puedo asegurar que todas no lo hacen de acuerdo a la norma. Todos los datos están regulados, por un lado, y esos datos como están regulados, pues deben acoplarse a la mercancía que van a transportar, pero muchas empresas de transporte terminan mandando datos que no corresponden. Entonces, primera tarea, auditar la información que está reportada. De ahí van a encontrar ustedes que la calidad de los datos informados no es la correcta, que hay empresas de transporte, y el ejercicio hay que hacerlo desde el 2013 a la fecha. Van a encontrar empresas de transporte con las que nunca posiblemente tuvieron algún tipo de contrato o vínculo. ¿Por qué? Porque cojan el NID y crucenlo con su base de datos, no las conocen, el nombre no les parece, no les suena, entonces por eso hay que hacerlo. Pueden de una vez verificar la manera en que sus proveedores reportan los tiempos logísticos pactados y la cantidad de horas logísticas asignadas para cada operación. Le pueden hacer seguimiento. Al ministerio se le pidió que también subiera el reporte de los cumplidos de la remesa, porque ahí ya se pueden ver también los ejecutados. Y eso es muy importante. Hay que hacerle seguimiento a los tiempos logísticos y eso hay que hacerlo con anterioridad a que se cierren las operaciones. Ahí hay que tomar muchos correctivos. Y entonces en la auditoría salen muchas cosas. Y yo les recomiendo que o buscar quien nos pueda asesorar porque hay que construir instructivos o manuales o procedimientos de reporte de información. Ahora hay que controlar esa situación de cara al generador, tiene que hacerlo. Hay que autorizar las empresas de transporte que van a emitir documentos de transporte, hay que determinar la veracidad y la calidad de la información reportada al RNS. Bueno, ahora, ¿cómo nos está impactando la estructura de costos por exceso en tiempo logístico? Ya lo hemos venido aclarando. Ya esta semana, el 5 de junio, se incorporaron las nuevas tipologías desde 3.500 kilos de peso bruto vehicular en adelante, hasta 7.500 con un periodo de transición. Sin embargo, el ministerio lo que está haciendo es quiere reorganizar esas tipologías de livianos. Por eso ustedes ven ahí que de los que están en transición, hay unas que se complementan con unas que ya son obligatorias.
Si el vehículo tiene peso bruto vehicular y ya está regulado y es obligatorio, pero también está en el de transición, obviamente se tienen que ir por el que ya está regulado para calcular tarifas, mientras que el ministerio termina la transición. Pero entonces el exceso en tiempos logísticos creo que ya lo hemos explicado. La idea es medir las ineficiencias logísticas en sitios de cargues y descargues. Retos que inciden en la logística, creo que las he mencionado, las operaciones de comercio exterior, Impo, Expo, porque ellos dependen, hablando de tiempos logísticos, dependen de otros terceros, los agentes aduaneros, las sociedades portuarias de los terminales, los patios de contenedores, los que están en zonas francas, los terminales de carga de los aeropuertos, la misma DIAN, la misma policía de antinarcóticos, BIMA, ICA, hay muchos que pueden intervenir en una operación de transporte que van a incidir en el tiempo logístico. Pero eso es un reto que hay que empezar a mitigar desde ya. Poca disponibilidad de muelles, ya lo hemos mencionado, la infraestructura deficiente lo mismo pasa, procesos documentales deficientes pasa muchísimo y en muchísimos generadores de carga, o no existe tecnología, todo es muy manual. A muchos les gustan las zonas de entornamiento y muchas veces pasa que esos vehículos ya llegan con los documentos de transporte y ya se han cumplido los tiempos, las citas para el cargue. Eso es un dilema a resolver. Equipo insuficiente o en malas condiciones, porque es puente grúa, es una montacarga o es cualquier tipo de maquinaria necesaria para hacer un proceso de carga y descarga. Es poco personal porque es a mano, es a través de cuadrillas por acuerdos comerciales, ya lo expliqué, cuando se trata de incluir el servicio de transporte cuando yo vendo mercancía o porque se genera por subcontratación del servicio de transporte. Agentes aduaneros, operadores logísticos, que les son delegadas esas actividades y ellos subcontratan el servicio de transporte. Y ahí puede ser que se termine generando mal una operación de transporte y se informe mal al ministerio. Lo nuevo que trae el CICETAC, entonces nuevas tipologías vehiculares, 3.500 a 7.000, hay ajustes en la fórmula de costos fijos y variables. Estamos en un periodo de transición, arrancaría en septiembre, ya de manera obligatoria. Yo de pronto en el mes de julio lo que vemos es que ya queda reorganizado las tipologías que aparecen en transición y el ministerio pues antes de irse lo dejaría ya organizado. De tal suerte que cuando llegue la nueva administración, pues en septiembre ya lo coloque de manera obligatoria. Además, lo único que tendría que hacer el ministerio es implementar el control para que esas tipologías vehiculares, cuando se les expida el manifiesto, pues deba ser igual o superior al valor del CICETAC. Los cambios más importantes con la nueva resolución es un ajuste en la recuperación de capital de la manera en que el propietario del vehículo va a recuperar la inversión y el ajuste en las horas hábiles al mes. Ambas intervienen en la determinación de los costos fijos y variables. Por ejemplo, se disminuyeron de 280 horas hábiles al mes a 238 horas hábiles al mes. Como se redujo esa variable, entonces, y se utiliza para todos los componentes, pues automáticamente este siendo un común denominador ya por el que yo divido, aumenta el costo por defecto, aumenta el resultado final. ¿Y que cuáles van a ser o cuál? Bueno, con la siguiente diapositiva de pronto acá, tal vez no sé si la puedan ver los datos, pero este es un escenario de costos que yo calculé de diciembre a la fecha y qué tanto se ha incrementado el CICETAC de acuerdo a la primera columna que son las tipologías vehiculares. Ahí están para esas tipologías vehiculares y en los corredores que ustedes ven ahí. Entonces, por ejemplo, claramente ustedes ahí pueden ver que entre más pequeño sea el vehículo, o sea, los rígidos, los C2,
pues los costos en la última columna son mayores. Entonces, vean ustedes el Jumbo Cali, es de las últimas, es un recorrido corto. Al final ha crecido de diciembre a hoy un 42%. Es esos costos. En Quiere ese orden decir de que, ideas, Leonardo, sí, podríamos, perdón te interrumpo, podríamos sí, concluir que con estos cambios recientes en el CICTAC, en los ajustes y en la inclusión de nuevos vehículos livianos, los sectores que más se van a ver afectados van a ser aquellos donde tengan tránsitos cortos. correcto. Trayectos cortos menos de 50 kilómetros. Y en 50 kilómetros, pues hay muchos, por ejemplo, y aquí tenemos Popsi, ¿cierto? Estaba vinculado a Popsi, muy seguramente o puede ser, hay muchas industrias que ya se han ido desplazando, hablando de Bogotá, ¿cierto? Hacia la periferia, municipios como Funza, como Mosquera, Madrid, Faca, eh, Cota, Chía, Cajicá, Tocancipá, Sesquilé, Gachancipá, hacia allá se está trasladando la industria. Todo eso sucede es porque pues, desde allí es mucho más fácil operar y abastecer las ciudades. Esos recorridos que podrían ser de última milla, que sería diferente de una distribución urbana, para poner esa clasificación, pues son los que van a tener un mayor impacto. Y más en esas tipologías vehiculares de livianos, de los que van desde 3.500 hasta los 10.500 kilos de peso bruto vehicular. Hasta ahí van los livianos. Eso Pues, tiene sus consecuencias, ¿no? Porque en Santiago eso se va trasladando, pues ya en septiembre ya es un escenario regulado, obligatorio, eh, estructura de costos impactada por estos aumentos. ¿Cuál es el ejercicio que hay que hacer desde ya? Como ya se pueden calcular y estimar, pues generadores pídanle a sus proveedores de transporte o incluso ustedes mismos ya pueden empezar a hacer las simulaciones de esos nuevos escenarios a los que se van a ver enfrentados. Y hay que comenzar a evaluar en dónde puede haber mayores incidencias y qué soluciones se pueden plantear al respecto. Leonardo, aprovechando que estamos hablando de trayectos cortos, hay una pregunta que me parece muy importante de Martín España, que nos dice, buen día, ¿cómo sería la forma correcta para manejar la mercancía consolidada? ¿Cómo sería que, perdón? La forma correcta para manejar mercancía consolidada. Cuando yo como generador contrato un consolidado con una transportadora. Bueno, Santiago, la mercancía consolidada va a tener una gran complicación porque dentro de la nueva resolución del RNS quedó planteado, mercancía consolidada hoy en día se entiende como paqueteo. Y solamente lo podrá hacer aquella empresa de transporte que a su vez tenga resolución de parte del MINTIC como mensajería expresa. Entonces, primer elemento, yo no sé por qué el ministerio mezcló paquetería con mensajería expresa y determinar la obligación de que para esa combinación, obligatoriamente la empresa de transporte deba tener resolución de MITIC. Son cosas diferentes. Y como bien, no, esa pregunta es de quién es, Santiago. Nos pregunta Martín España. Nos encantaría, Martín, si pronto nos puedes contar de si vienes de Uh -huh. transportadora o de generador. Porque aunque no ha empezado esa restricción y esa norma, pues va a generar un traumatismo muy delicado, muy serio. Hay muchas empresas de transporte que hacen paqueteo 100 kilos, 200 kilos, 300 kilos. Y hay empresas de transporte que hacen esa consolidación. Exactamente, un pallet de 500 kilos. Y es generador también, y simultáneamente son generadores y empresas de transporte. Qué bueno haber encontrado esta situación en particular, Santiago, y para todos, porque resulta que hay muchos generadores que son simultáneamente empresas de transporte.
o lo hacen con vehículos propios o lo subcontratan a través de empresas de transporte. Pero si son empresa de transporte simultáneamente, pues ellos pueden hacer la operación con carros propios o pues contratar al tercero. Si es con tercero, pues obviamente aplicaría todo el escenario regulatorio, pero si es con un carro propio y yo hago paqueteo, o sea que me toca adicionalmente, muevo mi propia mercancía, yo tendría que pedir la resolución de Mintic para poder mover mi propia mercancía. No tendría ningún sentido, ninguna justificación. ¿Mm? Y no se podría asimilar a transporte, porque como su mismo NIT está habilitado como empresa de transporte, pues el ministerio lo está supervisando. ¿Mm? Entonces, también dónde quedaron los recursos invertidos como empresa de transporte. Yo no le veo una justificación en ese sentido. Si contrata a terceros para movilizar la mercancía, bueno, pues eso ya es otra historia. Perfecto, Leonardo. Muchas gracias por la respuesta. Yo creo que podemos continuar. Bueno, ya estamos pasados 8 minutos. Yo creo que ya no me falta mucho. Bueno, ¿por qué causales me pueden sancionar a mí como generador? Y pues mezclo también con algunas para empresas de transporte. Primero, por el no suministro de información, aplica para los dos, generadores y empresas de transporte. Generador por no aceptar hoy en día factura electrónica o por no haber reportado hacia atrás información al Ministerio de Transporte de lo que tenga registrado en el RNS como generador de carga. Y ustedes como generadores solamente responden por lo que repose allá. Si hay operaciones que ustedes tengan conocimiento, pero las empresas de transporte no las reportaron al Ministerio de Transporte, pues es una responsabilidad que recae en esa empresa de transporte, no en ustedes. Y a la empresa de transporte, pues no expedir remesas y manifiestos y reportarlas al Ministerio de Transporte cuando la autoridad lo ha pedido. Permitir el sobrepeso aplica para ambos. Al primero, en primer lugar, la empresa de transporte porque no lo controló. Y segundo, el generador podría ser solidariamente responsable. ¿Mm? Podría llegar a pasar. No reconocer los sobrecostos por tiempo logísticos aplica para los dos. Y el generador también puede ser solidariamente responsable por operaciones por debajo del CICETAC. Yo lo tengo aquí porque el mensaje que anda divulgando el Ministerio de Transporte es que no se permite, así sea vehículo propio, con todos los vacíos que existen que yo les conté. Va a comenzar, incluso en una oportunidad me mencionaron que pueden llegar a comenzar a validar que cuando la empresa de transporte suba la factura electrónica, pues esta no sea inferior al valor del CICETAC. Y ahí no importaría si fue realizado con un vehículo propio. Obviamente, como existe el vacío, pues yo sé que el ministerio por eso no se ha aventurado a implementar ese control. Las cuantías sancionatorias, y con esta diapositiva terminaríamos y pues respondemos más preguntas de los que nos acompañan. ¿Cuáles son esas cuantías sancionatorias para todos? Porque esto aplica para todo el sector transporte terrestre. Es subjetiva y dependerá de 8 criterios que existen para materializar y cuantificar una sanción económica a cualquier actor de la cadena logística. Para el caso del generador, así no sea un sujeto, no es un sujeto vigilado por la Superintendencia de Transporte, sí es susceptible de investigaciones administrativas y de sanciones. Entonces puede entrar dentro de este escenario sancionatorio. Como son 8 criterios, por ejemplo, ellos evalúan reincidencia en la comisión de la infracción. Entonces, si es un generador, es desde cuándo no reporta información. Y se puede cuantificar cuántos salarios mínimos le pueden aplicar como sanción económica. Al final, todo esto se traduce en sanción económica, que les toca los bolsillos a empresas de transporte, a generadores de carga. Hay otras variables, por ejemplo, por el no suministro de información, reincidencia en la comisión de la infracción, grado de prudencia para haber atendido este tipo de requerimientos legales y así sucesivamente hay más variables que giran en torno para aplicar una sanción.
Todo se vuelve subjetivo. No hay una... Este año había cursado en el Congreso un nuevo proyecto de actualización del régimen sancionatorio, pero este mismo gobierno decidió retirar. Y la idea era, pues, tipificar las sanciones y, pues, materializarlas de una vez con su respectiva multa. Cuantificarla, que quede cuantificada, pero eso no pasó. Ese proyecto de ley lo retiraron. Entonces, por ahora seguimos con este mismo escenario y las multas van entre 1 y 700 salarios mínimos. Hasta los 700 puede llegar la multa. Y con esta diapositiva terminamos, Santiago. Entonces, si hay más preguntas, las resolvemos. Tenemos dos preguntas que nos quedaron pendientes por responder, Leonardo. La primera es de Julián Lozada, que nos dice buenos días. ¿Qué pasa si esos tiempos logísticos se ven afectados negativamente para el generador de carga en caso en el que el transportador no coloque el vehículo a la hora indicada? Y obviamente, de ahí en adelante, toda la programación se ve afectada en tiempos por un incumplimiento de la cita por parte del transportador. Si el vehículo, supongamos que ya se le hicieron documentos de transporte, Julián, y el vehículo no ha llegado al sitio de carga, pues no se estaría activando la fecha y hora de cita para el cargue. El vehículo tendría que entrar a la geocerca. Es una obligación de que las empresas de transporte pues señalen los puntos de control de cargues y descargues en los documentos de transporte. Está georreferenciado con latitud y longitud. Entonces, si ya se cumplió la fecha y hora de la cita, pero el vehículo no ha entrado a la geocerca, pues no se estaría activando el tiempo logístico. No corre sino hasta que el vehículo entre a la geocerca. Eso está previsto ahí por el Ministerio de Transporte. Tenemos una siguiente pregunta de Angélica Bustos, que nos dice buenos días. Si la empresa transportadora que yo contrato, a su vez, contrata a un tercero, ¿quién debe aceptar la factura en el RNS? Si la empresa transportadora que yo contrato a su vez contrata a un tercero, ¿quién debe aceptarla? Yo no sé si ella se refiere a un tercero, es al propietario del vehículo o que la empresa de transporte subcontrate a otra empresa de transporte. Valdría la pena la aclaración de parte de ella, a ver si cuál de los dos escenarios sería. O aclaremos los dos de una vez. Si yo soy generador y contrato una empresa de transporte, se supone que yo soy el generador y de esa manera la empresa de transporte reconoce esa situación cuando genera la remesa. De hecho, solamente podrá subir esa factura electrónica en cabeza de quien contrató el servicio de transporte. Pero si fue que yo, generador, subcontraté a una empresa de transporte, pero esta a su vez subcontrató a otra empresa de transporte, pues resulta que la primera empresa de transporte, la que contrató el generador, se convierte en una figura que se llama contratante del servicio de transporte y adquiriría las mismas responsabilidades como si fuese un generador de carga. Quiere decir que la empresa subcontratada tendría que decirle al ministerio que el generador de la carga es la empresa de transporte, la primera empresa de transporte, no el generador. Entonces, que ella nos confirme, Santiago, si la respuesta le fue clara. Acá Porque tenemos ahí nos colocó que es si efectivamente esa otra otra empresa. empresa de transporte. Ujú. Y va muy en línea con la pregunta que nos hace Nadine Estela, que nos dice, buenos días, como generador de carga, mi operador logístico presta servicio de transporte y ellos, a su vez, contratan otra empresa. Entonces creo que es el mismo caso. ¿Quién debe Sí, es el aceptar la mismo factura caso, en el pero ahí RNC? quiero hacer una aclaración, Santiago, porque hoy veo que el generador está pensando que su única obligación es aceptar la factura electrónica y terminó esto. No es tan así, porque quiero que se lleven esta diapositiva que ustedes ven ahí, porque no solo se trata de aceptar la factura electrónica,
tienen la obligación de verificar, revisar, validar, auditar, como lo quieran llamar, todas las operaciones de transporte que están en cabeza de ustedes como generadores. Recuerden que yo siempre insisto en que puede existir responsabilidad solidaria por la omisión o por el reporte de información que no corresponde a la realidad y a una norma en el transporte. Nadie se puede inventar un dato que no corresponda a la realidad, ni de tiempo logístico, ni de sitios de cargue. Miren, las empresas de transporte no saben identificar los sitios de cargue, los sitios de descargue. Los tiempos logísticos, como eso queda en cabeza de una persona o de un TMS, es muy probable que se reporten datos que no corresponden a la realidad de horas logísticas. Y eso después termina afectando a la hora de expedir el manifiesto y luego después con los cumplidos. Hay que estar verificando que ninguna empresa de transporte que no esté trabajando conmigo expida documentos de transporte. Eso desde el punto de vista del riesgo civil es muy importante controlarlo. ¿Por qué? Porque si el día de mañana un vehículo de estos se siniestra, un accidente con fatalidades o lesionados, terceros afectados, inmuebles o cualquier tipo de activo inmueble o mueble que se vea dentro de un proceso, pues ahí voy a terminar yo involucrado en un proceso judicial. Entonces, hay muchas situaciones de riesgo que el generador tiene la obligación de controlar. Por eso es necesario ese ejercicio de auditoría. Entonces, para responderle a a Nadine, la pregunta, ¿quién debe aceptar la factura electrónica? Bueno, no. ¿Quién debe atender las responsabilidades como generador de carga? Es la forma correcta de hacer la pregunta. En ese caso, si ellos contratan un operador logístico que les delegaron el transporte, hacer las entregas, y subcontratan a una empresa de transporte, pues es el mismo escenario de la anterior persona que nos hizo una pregunta similar. Entonces la responsabilidad recae en el operador logístico. Siendo responsabilidad del dueño de la mercancía de auditar ese operador logístico, ese agente de carga, a Claro, qué empresa de transporte terrestre está contratando. correcto, así es. Yo creo que esa situación la han vivido ustedes como Cargurú, ¿cierto, Santiago? Sí, ese es el caso, digamos que acá en el grupo, desde la gente de carga, nuestros clientes pueden contratar el servicio de transporte terrestre de mercancía que finalmente es prestado por la otra de las razones sociales del grupo, Transportes Vigía. Sin embargo, en esos casos, Cargorú funge como generador de la carga y asume esas responsabilidades. Esos roles, correcto, muy bien. Tenemos una siguiente pregunta de Andrea Fuentes que nos dice, buen día, tenemos entendido que, aunque la norma y las obligaciones existen desde el 2013, el ministerio solo puede requerir los últimos 3 años. ¿Nos confirmas si es correcto? Por otro lado, cuando nosotros revisamos la data, reportamos las remesas que logramos validar. Sin embargo, encontramos varias remesas de empresas que no ubicamos registros y no reconocemos. ¿Cuál debería ser la mejor práctica para registrar ese tipo de novedades? Bueno, ahí hay dos cosas muy importantes, dos temas muy importantes. La norma existe desde el 2013, de ahí en adelante un generador debería estar atendiendo las obligaciones de suministrar información. Dentro del procedimiento administrativo sancionatorio que aplica cualquier superintendencia de este país para realizar investigaciones administrativas, pues los términos son 3 años. 3 años. Pero entonces, con el siguiente ejemplo que voy a plantearles, resolvemos esa primera parte de la persona que nos hizo la pregunta. Yo soy un generador nuevo, yo nunca he interactuado con el RNS, yo nunca le he informado al Ministerio de Transporte eh, cuál es el valor de flete acordado con mis empresas de transporte, ni tampoco he hecho todos estos ejercicios de estas otras responsabilidades que hay que realizar. Y preciso, la Superintendencia de Transporte decidió abrirme una investigación administrativa. En este momento, si yo, por ejemplo, en los últimos 2013 a 2026, pues han pasado muchísimos años,
la Superintendencia de Transporte pues podría devolverse para, dentro de las 8 variables que existen, para determinar el grado de prudencia para atender los deberes legales o para determinar la reincidencia en la comisión de la infracción y devolverse todo el tiempo que sea necesario o el que él quiera determinar para evaluar desde cuándo vienen cumpliendo el generador de carga. Y podría tenerlo como elemento para determinar la cuantía de la sanción, si es un generador que nunca ha hecho nada. ¿Mm? Por eso siempre yo he recomendado, pues, devuélvase en el tiempo y comience a atender hacia atrás eh, todo lo que tenga pendiente. Además que es un ejercicio necesario porque se le permite a uno visualizar cuáles fueron las empresas de transporte que utilizaron mis datos para hacer operaciones que no eran mías, o sea, ficticias, la calidad de la información. Ahí puedo ver esos despachos que se realizaron por empresas que no eran conocidas, dónde recogió, dónde entregó, qué tipo de vehículo, la placa del vehículo. Ahí hay muchos datos muy importantes. Eso por un lado. Por otro lado, cuando nosotros revisamos la data, reportamos las remesas que logramos validar. Sin embargo, encontramos varias remesas de empresas que no ubicamos registros. No reconocimos. Quiere decir que les pasó lo que yo les acabo de decir, que no reconocieron. ¿Cuál debería ser la mejor práctica para ese tipo de situaciones? Pues eso hay que controlar. Ahí hay dos cosas. Hay que implementar el control de empresas y segundo, hay que diseñar un oficio para requerir a ese tipo de empresas de transporte. Y es un oficio que debe estar estructurado de acuerdo al marco regulatorio, muy bien estructurado de acuerdo al marco regulatorio y a las operaciones que se evidenciaron en el RNS. Es algo que debe estar validado o estructurado por el área jurídica de la compañía para que nos ayude con ese valor y con ese oficio. Y hay que enviarle ese oficio a esa empresa de transporte. Esos registros nunca se van a reportar al Ministerio de Transporte, pero por lo menos con un oficio yo puedo subsanar la situación. Yo creo que lo más conveniente para la persona que nos hizo la pregunta es buscar a alguien que los pueda asesorar en ese sentido. En el RNS hay un maestro de empresas de transporte y allá están todos los datos que se necesitan para poder requerir a una empresa de transporte. Tenemos una última pregunta de Alejandra de Pops y nos dice, si en el vehículo va carga mixta en ambiente seco y congelado, ¿puedo hacer dos manifiestos para liquidar con tarifas de cada ambiente? Sí, no, porque pues ya es la política que quieren adaptar, porque obviamente las tarifas cuando es carga refrigerada son mucho más costosas que la carga seca. Ok, No, yo no le haría un manifiesto a cada mercancía, sino uno solo porque es un solo vehículo. perfecto. Leonardo, ya pues estamos 25 minutos corridos de la fecha de cierre. Agradecerte por aceptar nuestra invitación a este espacio, agradecer a todos y cada uno de ustedes por haberse conectado. Tenemos algunas preguntas relacionadas con las memorias de esta conversación. Les estamos dejando un código QR en pantalla para acceder a un canal de WhatsApp. En ese canal de WhatsApp les llega solamente una notificación diaria todos los días a las 8 de la mañana. A través de este canal vamos a estar compartiendo no solamente las memorias y la presentación, sino también el video completo de esta conversación. También los podremos mantener informados de los siguientes espacios de capacitación que tendremos. También me gustaría en unos minutos que proyectemos nuevamente, o si podemos dejar acá en el chat, eh, Leonardo, tus datos de contacto para aquellos generadores que estén interesados en conversar contigo y en contratar una revisión o una auditoría eh, con más profundidad. Nuevamente, Ah, muchas gracias a gracias, todos. Santiago. Sí, hay muchas preguntas, es que aquí pueden salir muchísimas preguntas, muchísimas dudas. Yo acabo de colocar los datos ahí en el chat. No sé si los ven. Acá los tenemos 310, 497,
9531. Ah, Bueno, acá correcto. ya los estamos viendo en pantalla y va a quedar ya en el video para la consulta. Gracias, Santiago. En el primer slide de la presentación, que también les compartiremos pues, a todas las personas que se suscriban al canal, estarán los datos de contacto también de Leonardo. Dejaremos acá entonces unos minutos el número de Leonardo, el código QR y daremos por Estás finalizado. diciendo que no se pudo copiar el QR. Bien, acá lo revisamos a ver si requerimos corregirlo. A mí me ingresó sin problema. No sé si alguien más tenga. De hecho, acá ya se están uniendo varias personas. Por ejemplo, utiliza la cámara del celular. Sí, a mí sí me funcionó el código QR. Ok, perfecto. Está bien. Santiago, bueno, muchas gracias por tu invitación. Como siempre, firmes aquí cumpliendo nuestro propósito. Bueno, así será, Leonardo, y gracias a ti por aceptarla. Y bueno, esperamos que ante todos estos cambios normativos y cantidad de información, pues sigamos teniendo estos espacios contigo para ayudar a digerirlo y aclarar las dudas de nuestra audiencia. Muchas gracias a todos nuevamente y espero que tengan un excelente día. Gracias, Santiago, que estés bien.